Bien, vamos a comenzar. ¿Se me escucha? Si me hacen un gestito sería genial, porque tenemos los micrófonos silenciados y no, habiendo tantos participantes, es un problema. Bueno, muchas gracias. Entonces, siendo las 17:01 y mientras siguen agregándose los asistentes inscriptos, vamos a dar comienzo a este evento organizado por la Embajada de Grecia en Argentina y la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión del Día Mundial de la Lengua Griega, que el gobierno de la República Helénica decretó en 2017 y que hoy conmemoramos con la disertación a mi cargo, 3 milenios de letras griegas, la trascendencia de una lengua, con lecturas de textos griegos a cargo de la embajadora de Grecia en Argentina, la doctora Elizabeth Fotiadou, a quien cedo la palabra para darles la bienvenida. Doctora Fotiadou. Creo que está silenciada, doctora. Si puede, por favor. A ver, ese. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer de estar con ustedes para celebrar el Día Mundial de la Lengua Griega, que concurre con el fallecimiento de nuestro poeta nacional, Dionisio Solomos. Quería agradecer al licenciado Jerónimo Brignone, director de la Cátedra Libre de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos a la Universidad de Buenos Aires, para su excelente cooperación y a todos que asisten en esta conferencia para su amor por la lengua griega. La lengua griega es una lengua muy antigua que existe por más de 3000 años hasta la actualidad. Desde el momento que Homero hablaba hasta el día de hoy, hablamos, respiramos y cantamos el mismo idioma, escribió Yorgos Seferis, nuestro poeta novelista. Existe una continuidad en la lengua griega a través del tiempo. La base de la lengua sigue siendo la misma, mientras que al mismo tiempo hay una evolución y adaptación relacionada con los cambios históricos y sociales. El idioma de cada pueblo es el monumento cultural más importante en el que está impresa toda su historia. La lengua griega es el vínculo que une siglos de presencia griega en el territorio griego y en el mundo. Es una lengua rica y poética, pero también puede expresar conceptos filosóficos, ideas más abstractas y valores muy claramente. Es también una lengua que ha ejercido una influencia significativa en otros idiomas, en manera de léxico y estructuras gramaticales. Eso se ve en la terminología de la ciencia, la literatura, la política, la filosofía. En español hay muchas palabras que tienen origen griego. Por ejemplo, diálogo, diálogos en griego. Filosofía es lo mismo, fenómeno es lo mismo. Teatro, teatro en griego. Catástrofe, catastrofí. Problema, problema. Idioma, idioma. Bibliografía es lo mismo. Atmósfera es lo mismo. Típico, típico. Pediatra, pediatros. Dilema, dilema. Carisma, charisma. Panorama, panorama. Filantropía es lo mismo. Entonces, no es muy difícil de aprender griego si quieren, porque ya conocen un montón de palabras. Voy a dar ahora la palabra al licenciado Jerónimo Brignone para hablar más sobre la lengua griega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fotiadou, por sus palabras, y quiero recalcar también por su iniciativa de realizar este evento, que va a tener menos de 1 hora de duración. Les aviso para saber, para manejarnos. Esperen que estoy tratando de ver el tema de compartir pantalla. Bueno, y por las características del evento no vamos a incluir por el momento mucho intercambio de preguntas y demás. Espera un segundito que no puedo bajar estas cosas siempre de la tecnología. Ahí está. Bien. Un segundito. Y vamos a comenzar entonces. Digamos, sobre la trascendencia de la lengua griega, creo que... Perdón, disculpen, hay un problema. Disculpen, quiero agregar un temita visual que no está funcionando. Un segundito. Porque no aparece el hablante. Un segundo, disculpen. Las funciones que normalmente funcionan de Zoom hoy no me están funcionando.
A ver, un segundo. ¿Me escuchan, no? Perdón. Sí. Escuchamos, sí. Sí, bravo. No, quería, estoy tratando de organizar mejor el tema de la visual, pero hay algo que no está funcionando bien. Les pido que me tengan un segundito de paciencia. Compartir sonido, actualizar. Bueno, nada, vamos a dejar. Bien. Esperen que reposiciono acá el video. Pido disculpas, no. Cosas funcionan cuando uno las ensaya bien y después ya no. Decía que sobre la trascendencia de la lengua griega, no creo que haya muchas dudas, y menos para la mayor parte de los que estamos encontrándonos hoy aquí, o nos dedicamos a distintos aspectos del helenismo de ayer y de hoy, o tenemos ascendencia griega, muchos apellidos de los aquí presentes lo testimonian, o sentimos una simpatía, una hermandad, una atracción hacia lo griego, que en muchos se parece al amor, y recibe el nombre de filohelenismo, un concepto muy abarcativo y de bordes difusos. Es el amor a esa Grecia que es pilar de valores fundamentales de la civilización occidental y que sigue hoy allí tan presente con su cultura y su lengua actuales, fascinantes de hecho. Y pese entonces a que muchos no albergamos dudas sobre la trascendencia de esa lengua y sus letras, creo que estamos aquí reunidos por algo que va más allá del placer, digamos, de la temática que nos puede producir, o del encuentro, ¿no? Incluso, sino con algo que tiene que ver con el orden del propósito, de darle el lugar de importancia que le corresponde a aquellas cosas más básicas, positivas, que nos sustentan y que a veces quedan difuminadas por su naturalización, digamos, las damos por hecho, ¿no? Y esto es lo que ha concebido el gobierno de Grecia al instituir en 2017 este Día Mundial de la Lengua Griega, para recordarnos a nosotros mismos lo básico, ¿sí? Las muchas maravillas y riquezas que nos nutren y sostienen. Ahora, ¿por qué el 9 de febrero? Porque es el día en que murió, en 1857, el poeta nacional Dionisio Solomos, el autor del famoso Himno a la Libertad, que escribió cuando tenía 25 años, inspirado en las guerras de independencia de Grecia respecto del dominio otomano en 1821, y de las que la tradición dice que él escuchaba los cañonazos desde su isla natal de Zakynthos, en el mar Jónico. Revolución de la que de este año se conmemora el bicentenario en Grecia y en todo el mundo, y desde luego en la Argentina, con muchas actividades que muy pronto van a ser anunciadas y difundidas por la embajada, colectividades y las asociaciones culturales helénicas locales. Las dos primeras estrofas del himno de Solomos fueron puestas en música décadas después por Nikolaos Manzaros, que es el primer compositor de ópera de Grecia, y en 1865 se convirtió en el actual himno nacional de la República Helénica, y que en su referencia a la libertad y a la fraternidad nos recuerda su valor universal, cuando, por ejemplo, se lo toca en todas las ceremonias de cierre de los Juegos Olímpicos en honor a su lugar de nacimiento, ¿no? De los Juegos Olímpicos me refiero, y estos juegos desde su origen simbolizan algo muy importante en términos de convivencia civilizada, ¿no? Y esto creo que es muy interesante desde el punto de vista de lo que significa este himno, que no es solamente un himno nacional de un Estado moderno, ¿no? Pero bueno, no es casual que Solomos, el autor del himno griego, haya sido una figura clave en la preservación de la tradición poética y que haya así contribuido también al uso del griego moderno. Como su formación adolescente y universitaria fue en Italia, no estuvo influenciado por la tradición académica griega que dejaba a un margen, digamos, la lengua popular del habla cotidiana, de manera que, queriendo escribir en su lengua madre de Zakynthos, y según las tendencias románticas del momento que valoraban
las lenguas vernáculas como vehículo de construcción identitaria para los nuevos estados nacionales emergentes, y no teniendo modelos precedentes en griego coloquial, tomó el mayor contacto posible con canciones populares y narrativas orales, que aparece muy bellamente expresado en la película de 1998 de Theo Angelopoulos, La eternidad y un día, en donde este poeta de clase acomodada, que es Solomós, va recorriendo pueblitos y pagando a cada campesino y campesina una moneda por cada nueva palabra que va incorporando a su léxico, ¿no? Una moneda a cambio. La influencia de esta recuperación en la lengua escrita del siglo XIX es innegable, la de Solomós, digo puntualmente, y sustenta el espíritu de esa frase que se le atribuye y que es el lema de Cariati, de una de las asociaciones culturales de Argentina. Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα αισθανθείς μέσα σου να λαχταρίζει κάθε είδος μεγαλείο. Guarda a Grecia en tu alma, perdón, y sentirás dentro de ti el anhelo de todo tipo de grandezas. La convocatoria de hoy no apunta tanto a evocar la memoria de Solomós como a la de aquella lengua siempre viva de la cual se lo eligió como símbolo para este día. Uno conmemora, estamos teniendo, disculpen, un problema de retorno. Si alguien tuviera, yo estoy tratando de silenciar todos los micrófonos, pero algo no me lo permite en el sistema o estoy cometiendo algo que no corresponde. Si pudieran al menos bajar un poco el volumen, o mejor dicho, cerrar los micrófonos quienes no debieran tenerlo abierto. Estamos intentando que esté solamente activado el micrófono de la doctora Futiado y el mío, ¿sí? Los dos que vamos durante este primer rato a hablar. Eso, fantástico, gracias. Decía que, más allá de todo esto dicho de Solomós, la convocatoria de hoy no apunta tanto a evocar su memoria como a la de aquella lengua siempre viva de la cual se lo eligió como símbolo para ese día. Uno conmemora, con todo derecho, a los valores positivos de algo que ya no está, pero que sigue vigente, al menos en cuanto a los valores. Al griego, en el formato habitual que se enseña en las universidades de todo el mundo por su valor histórico y de vehículo de las primeras grandes ideas y teorías filosóficas, políticas, científicas y artísticas que le dieron forma a la identidad de Occidente, se lo alude a veces como una lengua muerta, ya no hablada cotidianamente, así como el sánscrito, el arameo o el latino. Si así fuera, sería lícito hablar de conmemoración, pero no es el caso. Hoy queremos celebrar la continuidad absolutamente ininterrumpida de esta lengua maravillosa que ha mantenido más de 3.500 años de continuidad sin ningún tipo de interrupciones y que en ese sentido solo es comparable con el chino, otra lengua de larga data y fuerte influencia en grandes áreas geográficas. Discúlpeme, como estoy yo al mismo tiempo llevando adelante los controles, tengo que parar un segundo la disertación porque hay todavía algún micrófono abierto que no... y no encuentro por dónde diablos esto se lo... Es tan desprolijo esto, queda tan feo, pero... Bueno, no tengo cómo... Un segundito. Disculpe, tengo que desactivar manualmente cada micrófono abierto para evitar esto. Pero sí, pip. Bueno, listo. Creo que ya estamos. Decía que esta continuidad de estos 3.500 años está atestiguada por testimonios escritos en todo este lapso de 3.500 años, con, desde luego, una precedencia puramente oral en la península balcánica, que se remonta a al menos 1.500 años más de los 3.500 que mencionamos, suman más o menos 5.000 años, ¿sí? En ese momento, en esa época, la península fue ocupada por distintas migraciones de pueblos procedentes del noroeste que traían variantes de la lengua indoeuropea, una reconstrucción hipotética pero bastante certera de los lingüistas modernos acerca de un conjunto de dialectos de hace unos cuantos milenios que sería el origen o lengua madre de una gran cantidad de idiomas que hoy suenan tan diversos como el inglés, el alemán, el ruso, el sánscrito, el iranio, el armenio y el latín con sus lenguas romances derivadas como el italiano,
el francés, el portugués, el rumano y, por supuesto, el español. De este modo, el 45% de los hablantes de la población mundial actual tiene este pasado común indoeuropeo. En cuanto al caso de los griegos, entre los muchos rasgos de su genio único, se dio el de la invención del alfabeto, tal como lo conocemos hoy, ¿sí? Un artefacto o recurso muy potente en cuanto por primera vez en la historia de la escritura se le daba una expresión gráfica a cada sonido distintivo del habla, ¿sí? A cada fonema. Ya en Creta y otras regiones de la civilización micénica se habían usado antes, entre los siglos XVI y XII a.C., un tipo de escritura que daba cuenta de sílabas, era un alfabeto silábico, si lo puedo llamar así, del mismo modo que lo hace el sánscrito, por ejemplo. Pero en el siglo IX u VIII, más o menos alrededor de Cristo, antes de Cristo, los griegos adoptaron un protoalfabeto fenicio con el que se escribían las lenguas semíticas, como el hebreo o el arameo, y que solo representaban los consonantes, que es donde en estas lenguas está dado el valor semántico de significado, digamos, de las palabras. Pero como las lenguas indoeuropeas y el griego en particular de entonces tenían una gran riqueza vocálica que marcaba diferencias de significados, porque no es lo mismo decir mesa que masa, o misa, o musa, y acá está cambiando solo una vocal, que era lo que no marcaba los alfabetos semíticos. Entonces, los griegos usaron algunas de las grafías semíticas que no estaban en su sistema fonético para representar las vocales e inventaron esta maravilla que muy pronto se propagó y tuvo diversas variantes, hasta que finalmente se impuso en el siglo IV a.C. la jónica, que es la actual, con sus 24 letras de la alfa a la omega, y con la forma que le conocemos, y que influyó fuertemente en otros alfabetos como el latino, y más adelante el armenio, el gótico, y el eslavo, o el cirílico, ¿no? Y que de hecho sigue avanzando hoy mismo. En cuanto cada vez más culturas hoy, por distintos motivos, van adoptando el alfabeto, este invento griego como vehículo más eficaz de escritura. Y para muchos de nosotros una de las cosas más interesantes o provocadoras del alfabeto griego en términos culturales es que, a diferencia de las grandes culturas imperiales de Egipto, Cercano Oriente y Oriente Medio, ¿sí? La escritura entre los griegos tiene su primer gran testimonio extenso y eventualmente estatal, ¿sí? De obras de arte literarias. La Ilíada y la Odisea, largos poemas épicos atribuidos a Homero y que eran la base de la educación, de hecho, de los helenos. En esas otras culturas imperiales que mencioné antes, la escritura era básicamente un instrumento del Estado para contabilizar bienes, ganado, vasijas de granos, de aceite, esclavos. Se la usaba también para plasmar fórmulas religiosas y asentar decretos, leyes u otros actos de gobierno que tuvieran un valor histórico. Aquí, en cambio, tenemos arte. Un arte que no es estricta o puramente, en todo caso, religioso, una práctica autonomizada con foco en lo estético y que sería el vehículo, luego, de otras prácticas autonomizadas, de otras formas autonomizadas del pensamiento teórico, como por ejemplo el filosófico y la especulación de teoría política y por supuesto científica. ¿Sí? A ver, esperen que tengo que... No logro silenciar, discúlpenme. Un segundito, ¿eh? Hay que parar de vez en cuando por esto para esto. Listo. Bien, disculpen. ¿Dónde quedé? Decía entonces que en el caso de los griegos tuvimos esa primera utilización del alfabeto en el ámbito específicamente del arte, público, social, por supuesto, educativo, comunitario. ¿Sí? Y gracias a las letras del alfabeto, de esas grafías, de esas líneas, esos gramma, que comparten una raíz indoeuropea antiquísima, grub,
que quería decir raspar, grabar. Las letras que hoy nos permiten todavía gozar de estos poemas del siglo VIII a.C. aproximadamente, y del que ahora vamos a escuchar, gracias a la doctora Fotiadu, un fragmento con su traducción castellana. Este fragmento es del canto 23 de la Odisea, en el que Penélope finalmente reconoce a su marido Ulises u Odiseo, ausente en su patria luego de tantos años de vagar errante y de espera. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok. Μήμη Οδυσσεύ σκίζευ, επί τα περάλα μάλιστα εις ανθρώπων πέπνισο. Θεοί δόπαζον οηζήν, ο νοήν αγάσαντο παραλίλη σημαίνονται, ή βισταρπίνε και γύρα ο σουδών κέστε. Αυτάρ μηνύν μητώ δεχόεο μηδέν εμέσα, ούνε κάσου το πρώτον, επί είδων όδ' αγάπησα. Εή γάρ μη θυμός εν εις τίθεση φίλησιν, ερήγη, μη της μευρωτών απάφητο έπεσιν ελθόν. Πολύ γάρ κακά κέρδεα βουλεύουσιν. Gracias. El fragmento recién compartido está escrito en la versión canónica, heredada y reconstruida por la academia, ¿sí? por las universidades o por los eruditos, y fue leído por la doctora Fotiadu con la pronunciación del griego moderno actual, que es una práctica muy común, no solo en Grecia, sino también en muchas otras universidades del mundo, ya que al fin y al cabo desconocemos la pronunciación exacta del original, ¿sí? Que habría que igual definir en qué siglo, en qué década y en qué área geográfica de Grecia, si vamos al caso de esto del original, ni se sabe cuándo se escribió. El griego, como cualquier lengua viva, de hecho va transformándose gradualmente, sin perder en principio por eso su identidad o su inteligibilidad. Se supone que el griego hablado por los primeros migrantes de la península tenía una cierta unidad dialectal, y a medida que se fueron diseminando y que fueron llegando más adelante otras migraciones, se fueron diferenciando distintos dialectos, como pasa por ejemplo con el árabe o incluso el español en la modernidad. En el griego antiguo tenemos básicamente el jónico ático, el dórico, el eólico, el noroccidental y el arcado chipriota, que era un derivado del griego micénico, el de esas escrituras del alfabeto del silabario. ¿Sí? Pero estos dialectos tenían un rasgo fundamental. A diferencia de, por ejemplo, los dialectos italianos modernos, ¿sí? Los dialectos griegos de esa época eran mutuamente inteligibles, es decir, unos podían entenderse a los otros. Había una conciencia lingüística, pese a la diferencia, de una unidad, de que, eso era griego. ¿Sí? Los intercambios comerciales y políticos propiciaban una contaminación mutua también dentro de los dialectos, que era de hecho más incluyente, digamos, de características de los otros que defensiva en cuanto a afirmar una identidad. ¿Sí? Y esto le agregaba a la lengua una gran riqueza de formas que encontramos todavía hoy en el griego, que es un rasgo bastante también particular del griego moderno, que es la variedad, lo que se llama en lingüística la variación libre, ¿sí? La libertad que tiene el hablante para poder usar distintas formas en el sentido morfológico de una misma pieza, de una misma palabra, además de, por supuesto, sinónimos, ¿no? Pero me refiero, o de una forma de conjugar. ¿Sí? Los poemas de Homero mismo, que circulaban por toda Grecia, estaban escritos también en un dialecto propio, que es llamado dialecto homérico, que era un dialecto o épico, ¿sí? Que tenía muchas formas arcaicas, que de hecho todos comprendían. ¿Sí? Una convivencia de dialectos que se daba también en la tragedia. Ese otro gran monumento artístico legado por los griegos, donde los coros, por ejemplo, tendían a tener una cierta base de dialecto dórico, y los diálogos y parlamentos se daban en el dialecto ático, que era el de los espectadores, ¿no? En la tragedia ateniense, con ciertos, de hecho, elementos jónicos. ¿Sí? Y los espectadores podían, al mismo tiempo que entendían todo eso, podían también entender y disfrutar de la poesía lírica, por ejemplo, que tenía ya una tradición de escritura en dialecto eólico. ¿Sí? La lengua griega, tan plural comunitaria, era así, entonces, el vehículo de encuentro emocional, religioso y político de toda una comunidad en este arte perfecto, como el de la Antígona de Sófocles, aquella que estrenó en el 441 a.C., y que ahora nos va a hacer escuchar la doctora Fotiadu, en donde la joven protagonista, Antígona, enfrenta el despotismo de su tío en defensa de las leyes de los dioses, sabiendo que le va a costar la vida. Ου γάρτι μιζεύσιν ο κηρύξας τάδε,
ου διξίνικος των κάτω θεών δίκη, τιούς δεν ανθρώπισιν όρισαν νόμους. Ουδέ σθένην το σου το νόμιν, τα σάκη ρήγμαθα, ώστε άγραπτα κασφαλή θεών νόμιμα δίναστε θνητών όνθ υπερδραμήν. Ου γαρτινήν γεκαχθές, αλλά íποτε ζήτα αυτά, κουδείς είδεν εξώτου φάνη. Τούτον εγώ ούκ έμελον, ανδρός ουδενός φρόνημα δίσασα, εν θεήσει την δίκην δόσιν. Θανουμένη γάρ εξίδη, τι δου. Hoy celebramos la lengua griega a través de las letras, en el sentido literario de las letras, ¿sí? Y la tradición de poesía lírica, intimista, no abiertamente social, digamos, o pública como la tragedia, tiene una primera representante mítica, ¿sí? La poetisa Safo de Mitilene, una ciudad de la isla de Lesbos, en Asia Menor, que de tan conocida ella y altamente conceptuada, fue elogiada y llamada por siglos la 10ª musa. Lamentablemente no nos quedan más que fragmentos de sus poemas, tan delicados y evocativos como este. Δέδικε μένα σελάνα και πλοίαδες, μέσε δε νύκτες, παρά δε έρχεται ώρα, εγώ δε μόνα κατέβω. O también uno famoso en el que describe, entre el siglo VII y VI, estamos hablando antes de Cristo, la subjetividad física de los celos. Φαίνεται μη κίνος ίσως θέησιν, έμεν όνειρ ότις ενάντιοστη εις δάνει και πλάσιον άδει φωνή σας υπακούει, και γελέσας ημέρωεν, τον ήμαν καρδίαν ενστήθες στην επτό. Ως γάρες σίδο βρόχε, ως με φωνές σου δεν έπι, αλλά κάμεν γλώσσα έαγε, λέπτον δάφτικα χρόπη υπαδεδρόμικεν, ο πάτεσε δούδεν όρημη, επιρόμφηση δάκρυν. Εκ δεμίδρος καρχέται, τρόμος δε πέσαν άγρι, φλωροτέρα δε τι ασθένει, τεθνάκι το λίγο πηδεύεις, φαίνομε μάθη. Bien, una parte importante del genio griego germinó en los bordes oriental, que hoy sería Turquía, y occidental, de la región de Italia del Sur, lo que era la Magna Grecia. Y tanto en la poesía esto, como, disculpen, la poesía de Safo que acabamos de escuchar, y otros líricos arcaicos como Anacreonte, Baquílides, Simónides y Estesícoro, pero también en la filosofía, ¿no? De los presocráticos y de hecho los albores de la ciencia griega. Y en el centro encontramos la Atenas clásica, con el brillo del siglo V a.C., el siglo de oro de Pericles y sus grandes monumentos arquitectónicos, o el Partenón, etcétera, ¿no? Estatuarios, políticos y literarios, reflejados en los escritos de Platón, Aristóteles, Demócrito, Heródoto, Tucídides, Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Píndaro, Hipócrates, que llenaban de admiración a todos los que tomaban contacto con ellos, como fue, por ejemplo, el caso de Filipo de Macedonia, que ahora desde el norte inculcó esa devoción en su hijo Alejandro, quien daría desde allí una nueva unidad a este mosaico geográfico-cultural que era Grecia, extendiéndolo a través de una conquista de todas las regiones circundantes hacia el sur y hacia el este, en un vasto imperio que incluyó a Grecia, Egipto, Persa, Mesopotamia, el cercano y Medio Oriente y parte de la India, ¿sí? Dispersando también la lengua griega en toda esa región, esa inmensa región. Esta diversidad justamente multicultural iba a mantener su unidad a través, por un lado, de los valores del helenismo que portaba Alejandro, pero muy particularmente de la lengua griega, que ahora, justamente por su diseminación, iba a darse en una versión un poco más simplificada y sincrética. Es la lengua que llamamos koiné, o en griego moderno kiní, el griego común como lengua franca o vehicular, que pese a su unidad no descartaba de ningún modo los ricos y variados elementos de su pasado, como podemos, por ejemplo, apreciar en este epigrama de la poetisa helenística Gnosis de Locris en el sur de Italia en el siglo III a.C. Άδειον ουδέν έρωτος, αδόλβια δεύτερα πάντα εστίν. Από στόματος δέπτησα και το μέλι.
τούτο λέγει νοσής. Τίνα δακί περισσούκε φύλασεν, ουκ είδεν τίνα στάνθεα πια ρόδα. El griego común del imperio de Alejandro Magno y sus sucesores, los diádocos, convivió durante siglos con las culturas y lenguas de las regiones conquistadas. Aunque se enriqueció con ellas, mantuvo sus rasgos distintivos el griego y agregó también la reflexión gramatical sobre la propia lengua, ¿sí? El estudio sistemático de los escritos acumulados en las bibliotecas, sobre todo la de Alejandría, ¿sí? De la mano de los filólogos. Cuando la conquista de los romanos en el siglo I a.C. terminó con las luchas entre los diádocos, trayendo una nueva unidad política en este caso, la lengua griega siguió siendo lengua común, de prestigio, de cultura, de ciencia y de literatura, además de comunicación en general internacional. Y con la helenización de la diáspora judía y el surgimiento del cristianismo y su posterior hegemonía como religión del imperio, el griego fue la lengua eclesiástica, la lengua de los evangelios, como religión del imperio, ¿sí? De los padres de la iglesia y del imperio romano de Oriente, de Bizancio, con centro en Constantinopla, en donde sostuvo más de 1000 años de continuidad y esplendor cultural. Para cuando se escribieron los evangelios, hace unos 2000 años, el griego común ya se había acercado muchísimo al griego de sus hablantes actuales, sobre todo en sus principales rasgos fonéticos, ¿sí? y varios sintácticos, pero sobre todo fonéticos. Y lo podemos apreciar, por ejemplo, en este himno religioso compuesto en el siglo IX por la poetisa Santa Casia, o Cassiani, dedicado a María Magdalena. Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γυνή, τη συν ενστομένη θεότητα, μυροφόρου αναλαβούσα τάξη, οδυρωμένη μύρονση πρώτου ενταφιασμού κομίζει. Ήμι, λέγουσα, ότι νίξ μη υπάρχει, ίστρος ακολασίας ζωφώδιστε και ασέλινος, έρος της αμαρτίας. Δέξε μου τα σπηγάς των δακρύων, ο νεφέλες διεξάγων της θαλάσσης στο είδο. Κάμφθη τίμη προς τους στεναγμούς της καρδίας, ο κλίνος τους ουρανούς τι αφρά στο ίσου και νόση. Καταφυλίσω τους αχράντους σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της συσκεφαλής μου βοστρίχης. Ον εν τόη παραδείσοη, έβα το δειλινόν, κρότον τη σωσήν ηχηθήσα το φόβο η εκρύβη. Αμαρτιών μου τα πλήθη και κρυμάτων σου αβύσους, τι σε ξεχνιάσει, ψυχοσώστα σωτήρ μου. Μη με την συν δούλην παρήδιης, ο αμέτρητον έχων το έλεος. En el imperio romano de Occidente, la caída de Roma en el siglo V trajo la fragmentación del latín en distintos dialectos coloquiales regionales que luego se convertirían en lenguas literarias totalmente diferenciadas y luego lenguas nacionales, ¿no? Las lenguas romances, que relegaron a ese latín original al uso de clérigos, y al de eruditos o letrados. Con el griego hubo una situación diferente. Mantuvo los más de 1000 años de continuidad de uso que ya mencionamos durante el poderío de Bizancio hasta su caída en manos del Imperio Otomano a mediados del siglo XV. ¿Sí? Luego muchos intelectuales bizantinos aportaron bases valiosísimas al Renacimiento cuando se refugiaron en Europa por esa caída justamente, y ahí compartieron con la parte más occidental de Occidente su tradición cultural y lingüística. Y luego en los casi cuatro siglos de dominio turco, el griego subsistió con variantes regionales en el habla coloquial, y muy especialmente gracias a los sacerdotes ortodoxos, que en muchas ocasiones enseñaban a leer y a escribir a los niños en forma clandestina, y fueron así, de esta manera, los principales transmisores de la lengua griega en territorio griego. Mientras seguía perviviendo afuera, en los humanistas del Renacimiento, una lengua literaria o científica muy vinculada al pasado clásico, mientras, por otro lado, la iglesia, la lengua eclesiástica, mantenía más bien las formas de la lengua común helenística, ¿sí? Estoy, por supuesto, simplificando un poquito, pero estas dos variantes, me refiero a la clásica de los escritos arcaicos y la lengua eclesiástica, estaban ambas bastante diferenciadas
de los cambios naturales que se van dando en una lengua hablada cotidianamente en forma coloquial. La convivencia de dos variantes idiomáticas, generalmente una más prestigiosa y usada en contextos, digamos así, elevados o formales, como lenguaje de gobierno, administrativo, literario o científico, y otra más popular, informal, usada en los intercambios personales y domésticos, digamos, de la calle. Es un fenómeno este que estoy mencionando, bastante habitual en muchas culturas y momentos históricos de distintas civilizaciones o países, qué sé yo. Este fenómeno se llama diglosia, que en griego cambia, el acento original es diglosía. Ya en la época helenística, algunos filólogos abogaban por el retorno a un griego puro, como el de los grandes monumentos lingüísticos atenienses, ¿sí? Pues estaban en contacto justamente los filólogos con ello y la admiración que les provocaba, etc. Y esto siguió dándose, pero si bien esta dicotomía de estas dos lenguas, digamos, o dos registros en los dos extremos, coloquial y más formal, escrito, decía que si bien estos dos extremos estaban, la dicotomía no fue un problema en el Imperio Bizantino, no lo fue como problema, al menos no está registrado como tal, pero sí lo fue, y un gran problema, cuando los griegos lograron su independencia hace 200 años, respecto del dominio turco, en el siglo XIX, y había que decidir, ¿sí?, cuál iba a ser la lengua oficial del nuevo Estado griego. Entonces, hubo básicamente dos posturas contrapuestas, con matices, ¿no? La que apuntaba a esa identidad prestigiosa ante Europa, por ejemplo, ¿no?, del pasado brillante, por ejemplo, del siglo de oro, o en todo caso de la Koiné, etc. Y entonces esta postura propuso una lengua pura, purificada, ¿sí?, limpiada de los elementos posteriores de esos 2000 años siguientes, ¿no? Y a la que se la llamó Kazarebusa, ¿sí? Kazarí es limpia, pura, en griego antiguo y moderno. Y por otro lado estaba la postura, digamos, típicamente romántica de la época, que apuntaba, por otro lado en forma muy realista, a la lengua hablada en el uso del pueblo, que se llamó por esto dimotiki, que literalmente quiere decir del pueblo, ¿sí? Democracia. La tensión entre las dos posturas fue muy, muy grande. Hubo como unos 100 años más o menos de batallas virulentas, a veces violentas, no mataron a nadie, pero sí corrió sangre en muchas peleas, y había posturas muy encendidas, ¿sí? Por ejemplo, nada, disculpen, se me fue la cabeza. Quería decir que en un principio y al principio ganaron más bien, al menos en lo que era la lengua de Estado, los defensores de la Kazarebusa, ¿sí? Con matices, insisto, y con altibajos, etc. Pero en principio estuvo Kazarebusa como lengua oficial del Estado griego y que tenía que ver con todos los ámbitos escritos, públicos, y entonces los habitantes de Grecia realmente eran bilingües de alguna manera. O sea, a los niños se los enseñaba desde muy chiquitos, en distintos momentos, a distintas edades, fue cambiando la cosa, pero en líneas generales me refiero. Primero el dimotiki, en las primeras letras, digamos, en los primeros procesos de escritura, los primeritos años de la escuela primaria, y luego durante todo el resto de su educación primaria, secundaria y por supuesto universitaria, aprendían y usaban el Kazarebusa, ¿sí? Esta forma tan elaborada y artificial. Pero por otro lado, los autores literarios, como Solomós, a quien hoy estamos de alguna manera teniendo como referente para este Día Mundial de la Lengua Griega, defendían en su mayoría el uso de la lengua viva hablada. Y un ejemplo de ello es el de la poetisa María Polidori, fallecida en 1930, y su poema La Flor. Είμαι το λουλούδι που σιγά το τρώει το κρυφό σαράκι. Δεν με τυραννάει το άγριο κακοκαίρι όπως τα άλλα εμένα, και τις χλωμιασμένες μου όψεις δεν μαδάνε ένα-ένα τα φύλλα. Οι καλές οι μοίρες και οι κακές, καρτέρι κι αν μ' έχουν στημένα, σαν πως πεταλούδες να με τριγυρνάνε νιώθω ανατριχύλα. Είμαι το λουλούδι που σιγά το τρώει το κρυφό σαράκι. Γέννημα και θρέμα στην ψυχή μου μέσα το κακό φωλιάζει. Και ζωή και χάρος είμαι, απ' τη γελάστρα τύχη δεν προσμένω.
Αψηλό και ωραίο στείνω το κορμί μου κι άλλο δεν μου μοιάζει. Όμως, όταν δείξω τις πληγές μου στάστα, θα είμαι πεθαμένο. La llamada así cuestión de la lengua, o glosicóstima, de la diglosia, fue formalmente resuelta en 1976, cuando el gobierno democrático que sucedió a una dictadura militar muy cruenta y conservadora que había impuesto antes nuevamente la cazarebusa, fijó por decreto como oficial la lengua popular o dimotiquí. Pocos años después se simplificaría el sistema de escritura, que tenía previamente una gran cantidad de marcas en las vocales que ya no guardaban ninguna relación con el habla. En rigor esto venía desde hace muchos siglos, 2 milenios, o sea, ya hacía 2 milenios que no tenían sentido fuera de indicar cómo se pronunciaba en griego antiguo, pero no eran parte de cómo se hablaba y leía, digamos, normalmente. Entonces, bueno, con esta erradicación, digamos, de todos estos espíritus, acentos, etcétera, quedando solamente el acento tónico, como lo pueden ver ahí en los dos textos del principio del Evangelio de Juan, las dos formas, disculpen, del Evangelio de Juan, lo que se ganó, digamos, en facilidad de aprendizaje para los niños, sobre todo, de alguna manera se perdió, según algunos, en la continuidad identitaria de la tradición, pero obviamente sigue siendo griego. Lo importante es que para entonces, y todavía hoy, no se puede hablar de una división tajante del griego demótico hablado, el dimotiquí, y el griego más formal, clasicista, el cazarebusa, ¿no?, que fue usual en los medios de comunicación y oficiales, porque la sufrida, se lo podría llamar así, durante décadas convivencia de ambos, fue un factor que enriqueció a los hablantes del griego actual, que en su habla, en su uso, tienen un griego que es tan unitario y común como el de la Koiné de hace 2000 años, aunque mucho más incluyente todavía, de múltiples variantes dialectales e históricas, léxicas, morfológicas y sintácticas, de registro, digamos, y tradiciones diversas que confluyen dentro de la lengua griega, ¿no?, y que hacen del griego moderno una lengua riquísima y multiforme, que ofrece muchas alternativas expresivas al usuario para dar forma a lo que quiere comunicar. El mantener el sistema de casos de las lenguas indoeuropeas, es decir, la variación de la forma de los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres según la función gramatical que cumplen en la frase, le permite al griego una precisión conceptual similar a la que se le adjudica, por ejemplo, comúnmente al alemán, ¿sí?, a la hora de hablar de otra lengua de prestigio indoeuropea en donde subsiste el sistema de casos. Pero además arrastra la memoria de la musicalidad por la que el griego antiguo era muy conocido, porque por entonces sobre todo tenía una gran variación de tonos melódicos, vocálicos, como el chino, ¿no?, pero con la fama de una cadencia musical como la que hoy, por ejemplo, se le suele atribuir al italiano. Y todo esto con una antigüedad y continuidad solo igualada por el chino, y la memoria de haber sido lengua franca o vehicular de comunicación internacional y de cultura en Occidente, y segunda lengua, como más adelante luego lo fue también el latín, y luego el francés, y bueno, ahora el inglés, ¿no? Toda esta riqueza de la unidad en la diversidad, de lo simple aunado a lo complejo, y lo cotidiano a lo profundo de alguna manera, aparece expresada, por ejemplo, en su literatura moderna, ¿sí? Las novelas de Nikos Kazantzakis, o muy especialmente en el siglo XX, la poesía, que dio, por ejemplo, 2 premios Nobel, como Yorgos Seferis y Odiseas Elitis, y otros grandes nombres, como Constantino Kavafis, Yanis Ritsos, Nikos Kavadías, y bueno, tantos más, ¿sí? O la poética profusa, por otro lado, de sus canciones, que son un elemento clave en la identidad helénica moderna. Y también esto se nota mucho, particularmente en la modernidad, a lo largo del siglo XX y cada vez más, en la voz femenina, que desde el caso de esa María Polidori que ya compartimos, ha ido cobrando una presencia cada vez mayor y mayor en la poesía griega, como la entrañable y multipremiada Katerina Angelaki Ruk, fallecida el año pasado, de la que vamos a escuchar su poema de 2011, intitulado La anorexia de la existencia.
Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω, ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω, δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα, την ώρα που ο ήλιος βίνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίνεται στη γοητεία της νύχτας. Η μόνη μου συμμετοχή στο στροβίλισμα του κόσμου είναι η ανάσα μου που βγαίνει σταθερή. Αλλά νιώθω και μια άλλη παράξενη συμμετοχή. Αγωνία με πιάνει ξαφνικά για τον ανθρώπινο πόνο. Απλώνεται πάνω στη γη σαν τελετουργικό τραπεζομάντιλο που μουσκεμένο στο αίμα σκεπάζει μύθους και θεούς, αιώνια αναγεννιέται και με τη ζωή ταυτίζεται. Ναι, τώρα θέλω να κλάψω, αλλά στέρεψε ως και των δακρύων μου η πηγή. Esta lengua griega única que hoy celebramos subsiste desde hace milenios, ejerciendo una influencia significativa, lingüística y cultural fuera de sus límites geográficos. Como dijo el coloso español Francisco Rodríguez Adrados, que también falleció el año pasado, la importancia de la influencia del griego reside no solo en la continuidad de la lengua, de la escritura y de la cultura, sino en la formidable influencia en todo tipo de lenguas y culturas desde la antigüedad y a través de la Edad Media hasta hoy. Desde un principio en el ciclo europeo y luego en todo el mundo, ¿sí? Vehículo de difusión, directa o indirecta, de los grandes inventos griegos como los géneros literarios, la democracia, la filosofía, la ciencia, el teatro, las artes, con las traducciones y las gramáticas, ¿sí? Influyó directamente en la sintaxis y el léxico de todas las lenguas, transmitiéndoles su tendencia niveladora y unificadora, pese a esa gran diversidad dialectal e histórica mencionada, y creando así una comunidad cultural y universal. Y con lo sintáctico juega poéticamente la autora griega quizás más conocida de las últimas décadas, lamentablemente también fallecida el año pasado, Kiki Dimula, con su poema de 1971, El plural. Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστο. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, οι φόβοι. Οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών, γένους θηλυκού, ενικός αριθμός. Πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες. Οι νύχτες από εδώ και πέρα. Y con estas palabras de Dimula vamos finalizando este encuentro de hoy. Hay algo muy particular respecto de la lengua griega para los que hablamos otras lenguas modernas con alguna importante base latina, y es la familiaridad que sentimos al escucharla y vagamente identificar palabras de nuestro idioma, una familiaridad que va de la mano al mismo tiempo de la sensación de alteridad, ¿no? de algo distinto, lejano en el tiempo, o incluso en un espacio sonoro que a veces puede sonar como oriental, para nosotros me refiero. Y esa familiaridad expresiva se da quizás muy especialmente entre los hispanoparlantes rioplatenses, con su fuerte influencia histórica de inmigración italiana, por toda esta cosa mediterránea, supongamos, o quizás también en el hecho de que tanto Atenas como Buenos Aires son dos culturas portuarias, ¿no? Abiertas e inclusivas de la ajenidad, de lo otro, ¿sí? Rodríguez Adrados dijo alguna vez que las grandes lenguas europeas y casi todas las lenguas del mundo son, de hecho, semigriegas. Y Jorge Luis Borges, en un arrebato quizás más cercano a la verdad poética que a la científica, que el 70% de nuestro lenguaje tiene el léxico griego a través del latín. Quizás sea una metáfora de la memoria de esa larga etapa en que fue lengua común de nuestros antepasados y que pervive y trasciende el tiempo y el espacio en sus letras, ¿sí? El poeta romántico Percy Shelley escribió en las guerras griegas de independencia: todos somos griegos. Afirmación que repetía con frecuencia el argentino Leopoldo Lugones, y que Borges perfeccionó agregando: todos somos griegos en el exilio.
también quizás metáfora del fenómeno real e innegable de la inmensa base léxica, sintáctica e ideológica que tiene el idioma y el pensamiento griego respecto del nuestro, y que subyace y tiñe, por lo tanto, nuestro modo de hablar, de pensar y, por ello, de sentir. Bien, muchas gracias. Nos vamos a ir despidiendo. Algunas personas preguntaron en la inscripción si íbamos a otorgar certificados de asistencia a la conferencia. No hay ningún problema para hacerlo. Lo que sí les voy a pedir es que aquellos que deseen recibir en la casilla de mail que habían declarado el certificado en cuestión, que por favor ahora, en este minutito que queda, vamos a dejar abiertos un par de minutos más, por supuesto el Zoom para que puedan hacerlo, pero que escriban su nombre completo para que quede la idea de que están de ese modo solicitando dicho certificado, ¿sí? Supongo, ¿saben? En la parte de chat, en la parte del chat que está, bueno, abajo, ¿saben? ¿Sí? Dice chat. Bien, disculpen, voy a dejar de compartir pantalla. Doctora, no compartir. Disculpen, dejar de compartir. Ahí está. Doctora Fotiado, no sé si quiere agregar algo como para ya ir despidiéndonos. No, solo muchas gracias a todos y muchas gracias a usted por su excelente trabajo. Y solo quiero decir que vamos a organizar muchos eventos por el bicentenario de la independencia griega. Entonces, manténgase al tanto. Bien. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a usted, de nuevo, doctora. Y bien, a ver, voy a poner vista el mosaico, así nos vemos un poquito todos. De galería, ahí estamos, aquí estamos todos. Nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Disculpen si no hacemos, no creemos que haya mucho que preguntar sobre este tema, así que habíamos decidido con la doctora, digamos, no es una temática puntual académica que amerite preguntas, por eso no hemos propiciado en esta ocasión, es más un homenaje, ¿sí? Un homenaje a la lengua griega, una ceremonia de conmemoración, de celebración de esta maravilla que nos ha legado esa parte de la humanidad que son los griegos. Así que voy a dejar un minutito más y los que quieran, ya les dije, poner el nombre para la cuestión del certificado, se los hacemos llegar, y quiero agradecerles muchísimo su presencia y de nuevo también a la doctora Fotiadu por esta iniciativa y por su participación. Aparte creo, doctora, creo que la primera vez, puede ser, desde que usted está en funciones acá en Argentina, que es una situación tan pública, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando? Sí, es la primera vez. Así que la estamos conociendo también gracias a esta situación, ¿sí? Así que bueno, en nombre de todos, bienvenida. Ya hemos hablado antes, pero me hago vocero de los presentes, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer escucharlos, realmente un placer. Y gracias, Jerry. Gracias, y la doctora Fotiadis, una maravilla. Gracias, hasta prontito. Gracias. Muchas gracias. Acá alguien me pregunta si pueden tener la grabación. Sí, va a estar en YouTube esto. Dentro de Dentro de 2 o 3 días va a estar en YouTube. Así que sí. Sí, estaba contemplado. Porque aparte hubo un montón de gente que quedó afuera. O sea, no afuera ahora en la puerta, sino que solicitaron la asistencia y ya se había colmado la capacidad. Así que va a estar en YouTube esto entre 2 o 3 días, supongo, quizás antes. Bien, no quiero todavía cliquear el finalizar porque si no, no les va a dar oportunidad para los que están poniendo el nombre, pero los que quieran realmente y no le pusieron todavía el nombre para esta formalidad, este souvenir, digamos, este recuerdo del certificado, por favor háganlo ya, así ya podemos ir cerrando, ¿sí? Bueno, yo me voy despidiendo de la camarita.
Chau.